Hola, una vez más de regreso por el canal. Hoy vamos a hablar un poco sobre los sistemas de amortización. Recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho aún y si les gusta el video, como siempre, denle like. Y bueno, ustedes pueden servir como agentes multiplicadores de este video y colocarlo en otras redes. Entonces, comparto con ustedes la presentación del día de hoy. Entonces, nos vamos directamente a la presentación de sistemas de amortización y justamente allí comenzamos. ¿Qué es un sistema de amortización? Bueno, un sistema de amortización no es más que una operación financiera que consiste en pagar el capital de una deuda con sus intereses mediante, en este caso, pagos periódicos o, dicho de otra manera, cuotas periódicas. Dentro de la notación vamos a tener ahora R mayúscula de K, que es la misma R que manejamos en las fórmulas de renta, que no es más que la cuota del periodo. Y minúscula, que es la tasa de interés del préstamo, es decir, la tasa que pacta el banco por prestar, digamos, un dinero. Eso se le conoce como la tasa activa. La I mayúscula de K son los intereses del periodo K o periodo determinado. A de K o C de K, dependiendo del libro que puedan utilizar, no es más que la amortización de capital de ese periodo. D de K mayúscula no es más que el saldo de la deuda al pagar una cuota determinada, en este caso la K. S mayúscula de K, suma amortizada al pagar la cuota K. Y A de K en mayúscula son los intereses pagados hasta un periodo determinado, que en nuestro caso es el periodo K. Dentro de los principios básicos vamos a tener que la deuda no es más que el valor actual de los pagos, o dicho de otra manera, el dinero que me entra a mi flujo de efectivo una vez solicitado el préstamo y este haya sido aprobado por el banco, ese dinero que me entra en ese mismo instante se convierte para mí en un compromiso. Entonces de allí está la explicación de que el valor actual de los pagos no es más que el valor de la deuda. Y entonces, ¿cómo yo voy a pagar esa deuda? Simplemente con la sumatoria desde 1 hasta n de una serie de pagos que voy a estar realizando actualizados al periodo 0. Por eso luego lo que hago es en la fórmula dividirlo entre 1 más la tasa, en este caso la tasa a la cual está hecho el préstamo, durante el número de periodo. En cada periodo la cuota es igual al pago de amortización de capital más el pago de intereses. Y aquí es donde definimos realmente qué significa la R, que ustedes estaban manejando hasta hacia algunas presentaciones cuando trabajamos con rentas constantes o inclusive rentas variables. Esa R que manejamos a nivel de fórmula no es más que la sumatoria del capital más un monto por concepto de intereses. Entonces, en el diagrama temporal, ese flujo de efectivo positivo que me entra en el periodo 0 se convierte también para mí a partir de ese momento en la deuda que tengo que pagarle al banco. ¿Cómo lo voy a pagar al banco? En una serie de pagos sucesivos que son constantes, tal cual como lo tienen en el diagrama temporal, que va desde R1 hasta Rn. ¿Cómo yo puedo clasificar en este caso los sistemas de amortización? En este caso vamos a estudiar el francés o el de amortización progresiva, que es el más utilizado en la banca venezolana, alemán o de amortización constante, o el americano o fondo de amortización. Entonces comenzamos con el sistema francés. Primero vamos a chequear todas las características de todos los modelos y luego nos vamos a la hoja de cálculo. Entonces, en el caso del sistema francés, que es el de amortización progresiva, la primera característica que tiene es que la cuota periódica de pago R es constante y se calcula como una renta vencida. Es decir, desde el punto de vista matemático, tomamos la fórmula de una renta vencida y constante y de esa fórmula despejamos la R. Dado que conocemos el valor presente de, en este caso, que es el monto que se prestó por parte del banco, entonces yo de esa fórmula puedo despejar la R. Dado que se conoce
el periodo de tiempo para pagar y dado que se conoce la tasa a la cual se hace el préstamo. Luego, la amortización de la deuda, que es en este caso la A o la C, dependiendo del libro que puedan utilizar, es variable y crece en progresión geométrica. Y finalmente, el pago de los intereses, que es I, está calculado sobre el saldo del préstamo. Es decir, el monto por concepto de intereses periodo a periodo se calcula en función de el saldo que tienes de deuda en un periodo determinado. Desde el punto de vista del diagrama temporal, entonces, para un sistema francés, si la R es constante, entonces eso implica lo que vemos allí. Solo que en este caso, tú comienzas pagando muchísimo por concepto de intereses y muy poco por concepto de la capitalización. Entonces, la capitalización a lo largo del tiempo va a ir incrementándose, mientras que el pago por concepto de intereses va a ir disminuyendo. Caso del sistema alemán o amortización constante, ahora la cuota periódica de pago R ya es variable y decreciente, a diferencia de lo que tenías en el sistema francés, que era constante. Es decir, que la primera cuota en el sistema alemán es la más fuerte de todas las cuotas. La amortización de la deuda, que es A, es constante y se calcula como la enésima parte del capital tomado en préstamo. Es decir, que yo pudiese de una vez decir que la A no es más que el monto del préstamo dividido entre el número de periodos en el que yo tengo que pagar ese préstamo. Finalmente, el pago de intereses está calculado sobre el saldo del préstamo y eso sí es igual a lo que teníamos en el sistema francés. Entonces, desde el punto de vista del diagrama temporal, comenzamos pagando un monto por renta importante y esa renta posteriormente comienza a ser decreciente hasta llegar al periodo N. Entonces, dentro de la R vamos a tener que la A es lo único que es constante, que sería el capital, y el monto por concepto de intereses va a decrecer a lo largo del tiempo. Finalmente, en el sistema americano o el fondo de amortización, lo que hacemos es crear un fondo de amortización para cancelar el préstamo a su vencimiento con lo reunido en el mismo. En pocas palabras, a diferencia del sistema francés y el sistema alemán, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir construyendo un fondo de ahorro, digamos en términos prácticos, que con lo que yo vaya depositando en esa cuenta me va generando unos intereses, que sería lo que genere la tasa pasiva. Con el monto que yo estoy colocando más el monto que se genera por concepto de intereses, me va a permitir pagar, en este caso, las cuotas y, por ende, pagar la deuda de lo que haya pedido prestado. Los intereses IDK se pagan periódicamente y también son constantes. Y finalmente, en cada periodo se aporta una cantidad constante, que es R mayúscula, para depositar en el fondo, que sería la R minúscula, y así cancelar los intereses, que sería el IDK. Términos prácticos ahora, la renta será la suma del aporte al fondo más el monto por concepto de intereses. Y en todos los casos, tanto en R mayúscula como en R minúscula como la I, todos son constantes. Un cuadro de amortización, entonces, que es lo que vamos a construir ahora en una hoja de cálculo, no es más que una tabla que especifica en cada periodo los pagos correspondientes como intereses, amortización de capital y saldo de la deuda al inicio y al final del periodo. Entonces, me voy a detener en este punto de la presentación y voy a compartir con ustedes la hoja de cálculo para hacer el mismo ejercicio con los tres métodos. Entonces, ya ustedes deberían comenzar a ver la hoja de cálculo y sobre esa hoja de cálculo vamos a trabajar. Voy a subir un poquitico aquí. Listo. Voy a ampliar aquí el zoom, que de hecho es lo que acabo de hacer. Y ahora sí comenzamos a trabajar. Dice así: un préstamo de 36 millones y medio debe ser cancelado en 4 años por cuotas mensuales vencidas al 19% de interés nominal anual, capitalizable mensualmente. Entonces, los datos que tenemos allí es que la tasa de interés, en este caso activa, es del 19% anual, capitalizable mensualmente. Entonces, eso no es más que dividir
19, 0,19 entre 12, que sería la capitalización. Eso da que la I proporcional es de 1,58% mensual. Tenemos que cancelarlo en 4 años en cuotas mensuales. Si por año hay 12 cuotas, entonces 12 por 4, 48 cuotas. Y finalmente, el préstamo que solicitamos fue de 36 millones y medio, el cual se aprobó. Entonces, a partir de allí, hacemos nuestra tabla de amortización. La primera columna lleva la cantidad de periodos en los cuales yo debo cancelar el préstamo. En este caso, la tabla se construye desde el periodo 1 hasta el periodo, en este caso, 48, tal cual como lo están viendo en su hoja de cálculo. La segunda columna vamos a colocar la deuda que vamos a tener al inicio de cada periodo. En el periodo inicial arrancamos con una deuda que es el préstamo, 36 millones y medio. Según la característica del modelo, habíamos dicho que la cuota periódica se calcula a partir de la fórmula de el valor presente de una renta constante y vencida. Entonces, de allí, simplemente no es más que agarrar la función y despejarla tal cual si utilizan la fórmula matemática o si utilizan la función. Es lo que voy a hacer a continuación, no es más que pedirle a Excel que les estime cuál debería ser el pago, si lo tienen en español, si lo tienen en inglés, PMT de Payment, cuál es el pago si se asume una tasa proporcional del 1,58, si se asume 48 periodos y si se sabe que el valor presente es de 36 millones y medio. Resultado, fíjense que nos da 1.091.354,31. Fíjense que si ustedes no le colocan ningún negativo, él por defecto, como asume que eso es una función de pago, que es salida de efectivo, él ya lo coloca negativo. Dado que ese monto es constante, simplemente calculo el primero y corro la fórmula a lo largo de los 48 periodos. Entonces, ¿cuál es la otra característica que tiene el modelo? Bueno, que los intereses se calculan en función de la deuda al inicio del periodo, multiplicada por la tasa proporcional. Fíjense que si yo hago doble clic acá, bueno, 36 millones y medio que multiplica a 1,58, que sería la tasa proporcional. Resultado en el periodo 1, 577.916,67. Dado que conocemos R y dado que conocemos I, podemos despejar de la fórmula que dice que la renta es igual a la cuota amortización más un monto por concepto de intereses, de ahí despejamos la cuota amortización. Entonces, ¿qué te va a quedar? Bueno, la diferencia entre la cuota periódica menos los intereses. Y es justamente la diferencia que ustedes están viendo, en este caso, en la quinta columna. Cuadro de cuota amortización, el periodo 1, 513.437,65. Finalmente, colocan en la séptima columna la deuda al final del periodo. ¿Quién será la deuda al final del periodo? La deuda que tenías al inicio del periodo menos lo que realmente amortizaste de tu deuda, que sería 513.437,65. Entonces, deuda al final del periodo 1 se convertirá ahora en la deuda al inicio del periodo 2, tal cual como lo están viendo ustedes en su hoja de cálculo. Y a partir de allí es exactamente lo mismo. Dado que ya tenemos todo formulado, lo que hacemos a continuación es correr la fórmula. Si todo está bien formulado y utilizamos las características del modelo, vamos a ver que en el periodo 48 la deuda que debería darles al final del periodo se debe llevar, o los debe llevar a cero. Conclusión, terminas pagando entre capital propio más, o el capital para pagar el préstamo más los intereses, 52.385.007,11, de los cuales 36 millones y medio fue lo que realmente pagaste del préstamo y pagaste 15.885.007,11 por concepto de intereses. Es decir, que se la suma de estos dos valores nos da la sumatoria de sumar todas las rentas que tenemos el periodo 1 al periodo 48. Este sería el modelo utilizando el sistema francés o la tabla. Ahora si utilizamos el sistema, en este caso alemán, vamos a aumentar zoom. Si utilizamos ahora el sistema alemán, bueno, simplemente lo que hacemos es otra vez establecer la tabla y comenzar a colocar los valores. Arrancamos con deuda al inicio del periodo de 36 millones y medio.
Ahora la cuota periódica ya no va a ser constante y nos decía el enunciado, o digamos la característica del modelo es que es variable y es decreciente y que el gradiente es geométrico. Entonces, dado que este señor no es una renta constante, lo que hago es calcular primero los intereses, que sí se comporta igual que el sistema francés, que no es más que agarrar la deuda al inicio del periodo, 36 millones y medio, y multiplicarlo por la tasa proporcional. Resultado, 577.916,67. Y me voy con la otra característica del modelo, que dice que la cuota de amortización es constante y se calcula como la enésima parte del monto prestado. Entonces eso quiere decir que ese valor no es más que 36 millones y medio dividido entre 48. Al ser constante, simplemente corro la fórmula a lo largo de los 48 periodos, tal cual como ustedes lo ven allí. Ahora sí, si conocemos el interés y conocemos la cuota de amortización, ya sabemos que la suma de estos dos valores nos debería dar la cuota periódica. Y justamente lo que hacemos es formular ahora la cuota periódica. Y la cuota periódica será sumar los intereses del periodo más la cuota de amortización del periodo. Fíjense que a diferencia del caso del sistema francés, estamos pagando un poco más por concepto de intereses, dado que la cuota de amortización también es un poco mayor y la cuota periódica lo es. Entonces, eso hace con que el monto de la deuda al final del periodo sea inferior a lo que teníamos en ese mismo periodo en el sistema francés, y eso trae como consecuencia que los intereses a cancelar en el segundo periodo van a ser menores que lo que teníamos en el segundo periodo del sistema francés, y por eso vamos a terminar cancelando menos utilizando este modelo por concepto de intereses que lo que tenías en el sistema francés. Y eso es una ventaja del modelo. Entonces, al hacer eso y estar formulado, simplemente ahora la deuda al final del periodo, como lo dije inicialmente, no es más que la deuda al inicio del periodo menos lo que amorticé para el periodo. Resultado, 35.729.583,33, que será la deuda al final del periodo 1, que será la deuda de arranque del periodo 2. Y luego simplemente volvemos a repetir el mismo procedimiento que hicimos para el primer periodo. Resultado, lo que decíamos, la sumatoria de las cuotas periódicas, fíjense que da 50.658.958,33, lo cual es menor que lo que teníamos en el sistema francés. ¿Y a qué se debe esa disminución? Básicamente que estás cancelando menos por concepto de intereses, dado que la cuota de amortización te tiene que dar exactamente igual a 36 millones y medio. Y al igual que teníamos en el caso del sistema francés, en el último periodo, que es el 48, la deuda al final del periodo, si todo está bien, te tiene que dar 0 utilizando este modelo. Finalmente nos queda el sistema americano. En el caso del sistema americano, simplemente lo que debemos crear ahora es el fondo, en este caso de ahorro, o ese fondo que me va a estar ofreciendo una tasa pasiva, y la cuota que yo deposite en ese fondo más, en este caso, los intereses que se deriven de ese fondo me va a permitir cancelar, en este caso, la cuota pendiente del préstamo periodo a periodo. Entonces, lo primero que hago acá, vamos a aumentar el zoom a la hoja de cálculo. Lo primero que voy a hacer aquí es aplicar las características, en este caso, del modelo. La diferencia que tiene, digamos, en cuanto a enunciado este ejercicio, es que dice que un préstamo de 36 millones y medio debe ser cancelado en 4 años por cuotas mensuales vencidas al 19% de interés nominal anual capitalizable mensualmente. Además, se sabe que el interés que aporta el fondo, es decir, la tasa pasiva, es el 14% anual capitalizable mensualmente. Entonces, conocemos cuál es la tasa de interés que me paga el fondo, que sería la tasa pasiva, que es la proporcional de 1,17%, que viene de dividir 0,14 entre 12. Conocemos el monto de la deuda, que es 36 millones y medio. Conocemos la tasa activa, que es de 1,58 la proporcional, que sería 0,19 entre 12. Y conocemos que deberíamos pagar esto en 48 periodos mensuales. Entonces, dado que la característica del modelo define que la deuda es igual al aporte en el fondo multiplicado por 1 más i elevado a la n, todo eso a la menos 1 y todo eso dividiendo a la tasa, entonces lo primero que yo hago es calcular cuál es esa cuota del fondo, que sería la R minúscula. Dado que conocemos la D, dado que conocemos la tasa y dado que conocemos
el tiempo, simplemente procedo a calcular el monto del aporte, utilizando la tasa que me está pagando el fondo, que sería la tasa pasiva. Resultado 571.583,06. Como ese valor es constante, simplemente corro hasta el último periodo de evaluación, que sería el periodo 48. Luego calculo, en este caso, los intereses del préstamo. Los intereses del préstamo estarán dados ahora simplemente por la tasa activa multiplicada por el monto de la deuda inicial, que sería 36,5 millones. Como ese valor es constante, simplemente se va a repetir a lo largo de las 48 cuotas. Dado que conocemos interés del préstamo y conocemos la cuota del fondo, entonces la sumatoria de las dos nos debería dar realmente cuál es la cuota periódica a cancelar. Y la suma de los dos en el primer periodo, dado que todos son constantes, siempre nos va a dar constante para todos los periodos también. Y eso da 1.149.499,73. Entonces, en el primer periodo, una vez que yo deposite hoy, no voy a producir intereses en ese periodo. Entonces, por eso aquí colocamos 0. Saldo al final que tienes en ese fondo de ahorro, bueno, únicamente el aporte que hiciste, que fue de 571.583,06. En el segundo año ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque generas intereses de esos 571.583,06 que traes del mes anterior. Y eso no es más que calcular el interés sobre ese monto, que es, en este caso, multiplicar los 571.583,06 por 1,17. Resultado, 6.668,47. ¿Cuál será el saldo al final del periodo? Lo que traes de saldo en el fondo del periodo anterior, más los intereses que se generaron en el periodo 2, más, en este caso, el aporte al fondo que se hizo en ese periodo 2. Resultado, 1.149.834,59. Ahora sí, como tengo todo formulado, ahora sí corro hasta el periodo 48. ¿Y qué nos debería dar si todo está bien? El saldo en el fondo, en la cuota 48, te debe dar o debe ascender a 36,5 millones. Entonces aquí fíjense que la sumatoria nos va a dar lo siguiente. Intereses que terminaste pagando el préstamo, 27.740.000. Cuota periódica, que sería la suma de los intereses más la cuota del fondo, 55.175.986,82. Y las cuotas del fondo ascendieron a 27.435.968,82. Pero lo que me generó en intereses el fondo fue de 9.064.013,18. Entonces, dado que esto es un beneficio para mí, yo sobre la cuota periódica, sobre la sumatoria de la cuota periódica, debo deducirle ahora lo que generó a mi favor esos intereses del fondo, que serían esos 9.064.013,18. Resultado, 46.111.973,64 fue lo que yo terminé cancelando por pagar el préstamo solicitado. Es decir, que si ustedes comparan esta cifra con la cifra arrojada tanto por el sistema alemán como por el sistema francés, van a ver que entre los tres, si nosotros pudiésemos decidir cuál, digamos, sistema elegir, siempre preferiríamos el americano, dado con esas condiciones, dado que termino cancelando menos. Pero realmente la negociación va a depender evidentemente de una legislatura vigente, de una legislación vigente, perdón, y va a depender en este caso de quién tenga el mayor poder de negociación. Si bien la persona natural o jurídica, o bien en este caso la contraparte, que sería el banco, dentro obviamente de un sistema legal. ¿Okay? Finalmente, vamos a definir la cuota balón, o vamos a dar cuál es el significado de la cuota balón. La cuota balón fue un caso aplicado que sucedió en Venezuela por el año 1997. Entonces, tal cual como lo están viendo aquí en la presentación, regreso a la presentación, compartir con ustedes nuevamente la presentación para terminar con estas láminas. Entonces, la cuota balón básicamente era que el banco planteaba, después de haber cancelado durante 48 meses una determinada cuota que fue calculada por ellos,
y que significaría concluir con el compromiso de pago adquirido y por ende ser propietario de un vehículo, que el usuario debe aún un monto de dinero por concepto del préstamo. Ese fue el caso de todos los usuarios que solicitaron financiamiento en febrero del año 97 a una institución financiera por 6.160.000 bolívares, y después de haber cancelado durante 48 meses un total de 10.460.000 bolívares, el banco solicitaba 4.556.000 bolívares adicionales al monto cancelado. Este caso tan preciso lo tomé directamente del Tribunal Supremo de Justicia, uno de los tantos casos que había para esa fecha, y tomé tal cual el crédito como estaba allí en, digamos, en ese juicio. Entonces, desde el punto de vista práctico, vamos a seguir en la presentación, eso significaba, la explicación que daba el banco era que el contrato del financiamiento se había realizado a una tasa variable. Como la tasa se había incrementado, la institución no había calculado el monto de las cuotas reales y de allí venía la nueva deuda. ¿Cuál era la óptica del usuario? Que el banco en su oportunidad nunca informó de esa situación, como lo establecía el artículo 21 ordinal 2 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, y tampoco aplicaba la tasa establecida por el Banco Central de Venezuela como tasas de intereses promedio ponderadas de las operaciones activas y pasivas de los 6 principales bancos comerciales con mayor volumen de depósitos a cobertura nacional, por lo que se violaba la ley. Esta situación aplicó para todos los bancos en esa época específicamente. Entonces el banco tampoco aplicaba una cuota que significara el poder cancelar los intereses y simultáneamente hacer amortizaciones a capital, como lo puedes hacer hoy día. Muy por el contrario, se cobraban intereses durante 8 meses, manteniendo el capital. Es decir, la deuda permanecía inalterable para su beneficio, violando así lo establecido en la cláusula séptima del contrato firmado por ambas partes. Eso, en términos prácticos, no era más que, ya lo van a ver ahora en la hoja de cálculo, al final. Vamos a compartir nuevamente pantalla con ustedes para la hoja de cálculo. Ellos aplicaban, los bancos, el sistema francés, que es justamente lo que ustedes están viendo allí. Entonces, la tasa en ese momento era del 28,91% anual capitalizable mensualmente. Entonces, eso te da una I proporcional de aproximadamente 2,41%. Deberías cancelar el préstamo en 48 cuotas y el préstamo era de 6.160.000. Si ustedes utilizan la tabla que les cedí para el modelo francés, del sistema francés, ustedes colocaban entonces esos datos de inicio y armaban su tabla. Comenzamos con una deuda al inicio del periodo de 6.160.000, calculaban la cuota periódica, eso daba 217.916,67, y comenzabas pagando en el primer periodo unos intereses por 148.415,97. Cuota de amortización, 69.500,69. Y la cuota, digamos, la deuda al final del periodo ascendía a 6.090.499,31, que sería igual a la siguiente cuota. Ese, digamos, sería el sistema normal que estaban aplicando y cómo debería yo cancelar. Fíjense que la sumatoria de todas las cuotas periódicas nos da tal cual el monto que yo debía pagar por ese préstamo y que decía, digamos, el escrito que vimos en la lámina, 10.460.000, de los cuales pagaste 4.300.000 por concepto de intereses y 6.160.000 por concepto de el préstamo. Y así el banco, desde el punto de vista del modelo matemático, que era lo que yo les colocaba, que era algo así como dejar inalterado o no sufrir variación alguna la deuda al inicio del periodo, sobre todo lo hacían en los primeros periodos, de manera que era donde yo tenía la mayor cantidad o digamos, el porcentaje mayor por cobrar en concepto de intereses. Si eso permanecía, digamos, inalterable, entonces simplemente el monto por concepto de intereses iba a ser igual y a ser bastante alto. Eso desde el punto de vista matemático es tal cual como que si ustedes hagan un mover copy de este préstamo y ahora vuelvan a hacer la tabla, pero incrementando la tasa pasiva. Y ahora incremento la tasa pasiva a 30,40% anual capitalizable mensualmente, lo cual les va a dar una tasa proporcional de 2,53%. Si ustedes vuelven a hacer y armar su tabla, van a ver
que el monto por concepto de intereses, otra vez de estas 48 cuotas, como por haber solicitado un nuevo crédito con unas nuevas condiciones, solamente por pago de intereses, fíjense que les da 4.556.000. Regresamos otra vez a la presentación y fíjense que eso era justamente lo que solicitaba el banco, que todavía la persona adeudaba al mismo. Vamos a ampliar acá. Fíjense que aquí se los dice. El banco solicitaba 4.556.000 bolívares. Es decir, después de cancelar la capitalización más los intereses del préstamo, era como que si tú pagaras la sumatoria de los intereses de haber solicitado un nuevo préstamo por la misma cantidad, pero con una tasa superior. Eso era lo que estaban haciendo todos los bancos en esa época aquí en Venezuela. Entonces, obviamente después de un tiempo, en teoría se hizo justicia con las personas que sufrieron esta práctica en esos momentos y bueno, hoy día sí se puede cancelar interés más amortización. Finalmente, nos falta definir qué es un crédito indexado. Los créditos indexados son una alternativa que el Banco Central en algún momento pone a disposición de los bancos para que estos entes financieros ofrezcan préstamos, ya que la excusa para no ofrecerlos es la inflación, que es lo que está pasando en Venezuela en este momento. Con estas líneas de préstamo, los bancos se cubren de la inflación y además cobran una tasa fija. Un banco, por ejemplo, puede salir al mercado con una tasa fija del 8%, a la que habrá que sumarle la inflación medida por el Banco Central de Venezuela. La principal desventaja del crédito indexado es que elevan el capital adeudado. Según el profesor de macroeconomía Javier Alvaredo, la indexación es algo positivo ya que el salario real debería seguir a la inflación, mientras que la tasa de interés variable puede dispararse, no solo porque aumente la inflación, sino por cuestiones propias del mercado, como cualquier ruido o tensión financiera. Entonces, la pregunta es, ¿en Venezuela el crédito indexado es una ventaja o una desventaja? Si ustedes revisan este concepto del profesor de macroeconomía Javier Alvaredo, el argentino, van a darse cuenta que, bueno, en el caso venezolano eso no es cierto, porque los salarios no siguen, en este caso, la inflación. Y es como dicen muchos economistas, mientras la inflación sube en ascensor, simplemente los salarios se van incrementando por, digamos, la escalera, lo cual va a generar una brecha tan fuerte que simplemente el salario real simplemente no sirve de absolutamente nada y tienes pérdida de poder adquisitivo. Entonces, espero que les haya gustado esta presentación. Una vez más, recuerden seguirme y suscribirse al canal de YouTube, tal cual como lo ven en la presentación. Mi canal es Ricardo da Silva M. Por ahí nos podemos comunicar. Si les gustó el video, denle like. Me pueden seguir también por las redes sociales como Ricardo da Silva M. Y si quieren alguna información adicional de contacto, la pueden ver en esta lámina. Mis correos es rdasilva@unimed.edu.be, ricardodasilvam@gmail.com y el otro correo, ricardasilvam@gmail.com. Una vez más, gracias por su tiempo y recuerden suscribirse a mi canal y compartir este video en las redes que ustedes consideren oportuno hacerlo. Muchas gracias y hasta pronto.